Continuando con la presentación de la clase pasada, recordemos que pues estábamos introduciendo esta herramienta por ahora visual que se denomina la carta de Smith, que nos permite por ahora hacer una transformación rápida entre coeficiente de reflexión e impedancia, ¿no? La única condición antes de emplearla es que los valores de impedancia que teníamos aquí en la retícula están normalizados, no son valores absolutos sino normalizados, es decir que se refieren ya a una línea de transmisión particular. De hecho vamos a ver luego que eso pues se refiere también en general a una impedancia de referencia en un sistema, en una impedancia de referencia utilizada para caracterizar un sistema. Bien, vimos pues cómo estas circunferencias que tenemos aquí pues provienen de la ecuación que relaciona coeficiente de reflexión con impedancia, ¿sí? Vimos aquí, pues no vimos los pasos algebraicos, pero sí la explicación de cómo se llegan a estas expresiones, bien, y vimos también cómo una operación sencilla de rotación de 180 grados nos permite pasar de una representación en impedancia a una representación en términos de admitancia. Y pues tiene mucho sentido si pues nosotros mirando en esta carta recordemos algunas regiones para seguir aquí. La primera es que, por ejemplo, los valores de resistencia grandes están aquí cerca de esta circunferencia, ¿sí? Lo otro es que si nosotros, por ejemplo, aumentamos el valor de la reactancia X, esas circunferencias se van haciendo cada vez más pequeñas aquí. Sabemos que todas pasan por este punto, todas esas circunferencias. Sin embargo, vamos a tener pues unas circunferencias cada vez más pequeñas aquí. Es decir, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, dibujar la imagen de esta, entonces obtendríamos una circunferencia por aquí, en este punto. Y eso pues nos lleva primero a ver que este punto, el punto de la carta de Smith, donde tenemos gamma igual a 1, pues es el punto de impedancia infinita. Tanto R como X se hacen muy grandes allí, bueno, alguno de los dos al menos, ¿sí? Pero se hacen muy grandes. Entonces, gamma igual a 1, como ya lo hemos visto, pues es el coeficiente de reflexión del circuito abierto en general. Y este es el punto, por tanto, de impedancia infinita, y lo vemos aquí etiquetado precisamente como infinito. Sin embargo, si pasamos a una representación, y antes de pasar aquí tendríamos gamma igual a menos 1, que corresponde a cortocircuito. Si nosotros pasamos de esa representación a una en términos de admitancia, pues claramente lo que es una impedancia infinita se vuelve una admitancia cero y viceversa, y es por esto que este punto que antes era infinito acá se vuelve el punto cero en la carta de admitancia, ¿sí? Y este que era el punto de impedancia cero se vuelve el punto de admitancia infinita, ¿sí? Entonces ahí también pues eso nos permite recordar el cambio que se tiene allí. Otro punto para tener en cuenta es que como se dio el giro de 180 grados, entonces este eje, que tal vez no se logre ver ahí muy bien, incluye números imaginarios negativos, ¿no? Porque básicamente fueron estos puntos los que pasaron a estar en la parte superior. Y eso nos recuerda que, pues básicamente, cuando uno tiene una reactancia inductiva, pues su parte, eso significa parte imaginaria y positiva, pero visto en términos de susceptancia, pues el signo es negativo, ¿no? La susceptancia inductiva es negativa, la susceptancia capacitiva es positiva, ¿no? Entonces aquí pues es para tener en cuenta eso. Bien, no sé si hay preguntas antes de seguir. Bien, entonces esta es una demostración que básicamente hicimos la clase pasada, pero pues nos recuerda esa propiedad de inversión que se tiene aquí en esta carta, es decir, cuando no existían las calculadoras de números complejos como las que tenemos hoy. De hecho, pues cuando se inventó, ese era el caso, pues también es una herramienta de cálculo útil, es una herramienta que permite hacer la inversión de números complejos. Uno primero ubica su punto aquí, luego hace la reflexión respecto al origen de la carta, y obtiene el número complejo inverso, ¿sí? Que fue lo que encontramos la vez pasada precisamente, este ejemplo. Bien. Entonces esto para decir que en realidad pues una de las dos es suficiente y bastaría la rotación para pasar a la carta de admitancia. Vamos a ver aquí, vamos a empezar a visualizar algunas
operaciones que son básicamente adición de elementos concentrados. Sería el primer caso que vamos a ver. Entonces, suponiendo que nosotros tenemos una cierta impedancia acá, perdón. Entonces uno calcularía su valor normalizado, Z sobre ZC, lo ubica sobre la carta, entonces en este caso nos estaríamos refiriendo a este punto amarillo, y la pregunta inicial sería ¿qué sucede cuando nosotros, por ejemplo, conectamos una inductancia en serie? ¿Cómo varía la impedancia de entrada? Entonces esta carta también nos permite visualizar qué está sucediendo, porque pues cuando nosotros conectamos una inductancia en serie, la parte real va a permanecer fija, es decir que vamos a permanecer igualmente en esta circunferencia de resistencia igual a 0.5, pero va a variar el valor de reactancia, ¿sí? Entonces si estábamos aquí en J1 y agregamos una inductancia, es claro que la reactancia va a aumentar, entonces nos estaríamos moviendo en esta dirección, la que está indicada aquí como LS. Entonces una inductancia en serie nos va a llevar hacia, pues en este caso, este punto, ¿sí? Entonces ahí estaríamos viendo el efecto de agregar una reactancia, en este caso inductiva. Si es capacitiva, pues el efecto es el inverso. Claramente la reactancia siendo negativa, pues reduce la reactancia total de la carga, luego nos estaríamos desplazando en esta dirección. ¿Sí? ¿Preguntas allí? Sí, en efecto depende del valor de la inductancia, ¿no? Uno tendría que hacerse el cálculo, es decir, el desplazamiento hacia acá, llamémoslo delta X normalizado, sería, si uno está hablando de pues un cierto valor de frecuencia más, sería omega L dividido entre ZC. Esta es la magnitud del desplazamiento aquí, que nuevamente se debe medir con referencia a esta retícula, ¿no? Entonces, si esto nos da 1, pues nos movemos de aquí hasta aquí. Si nos da 2, entonces tendríamos que buscar dónde está la circunferencia de 3, que es probablemente por aquí. Entonces nos seguiríamos moviendo más o menos hasta este punto, ¿sí? E igualmente para la capacitancia. Bien, entonces este sería el primer efecto, y es el de agregar una impedancia en serie, pues imaginaria. Ahora, si nosotros agregamos en vez de elementos en serie, elementos en paralelo, pues es claro que es mucho más conveniente trabajar en la carta de admitancia, ¿no? Entonces tenemos aquí nuestra admitancia Y, estamos ubicando aquí una cierta susceptancia, no sabemos qué valor, y para poder visualizar más fácilmente, entonces lo que haría uno primero es invertir el punto inicial, es decir que ya no estamos en la carta de impedancia sino en la admitancia aquí, y aquí entonces veríamos el efecto de agregar ese elemento. Ustedes saben que los elementos en paralelo pues simplemente las admitancias se suman, entonces es muy fácil de evaluar, de manera que si aquí tenemos por ejemplo una inductancia, para una inductancia recordemos que la susceptancia se escribe como, ¿cómo se escribe la susceptancia de una inductancia? Menos 1 sobre omega L, ¿no es cierto? Esa es la susceptancia inductiva. Bien, entonces en este caso nosotros tenemos que hacer menos 1 sobre omega L, dividir entre en este caso, admitancia característica, porque aquí todo es normalizado, y eso sí me permitiría evaluar el desplazamiento. Es decir que estaremos moviéndonos nuevamente a lo largo de una circunferencia, pues que aquí no está dibujada, pero que más o menos podemos imaginar, ¿sí? Acabamos de ver que una inductancia hace que el número, la parte imaginaria se reduzca, ¿sí? Entonces estaríamos moviéndonos, en este caso, en esta dirección. Esta es una inductancia en paralelo, y por la misma razón, una capacitancia en paralelo nos movería en esta dirección, ¿sí? Entonces ahí estaremos viendo los dos desplazamientos. Sin embargo, a veces es útil visualizar esos desplazamientos directamente sobre la carta de impedancia para saber en qué dirección nos desplaza la impedancia respecto a este punto inicial. Entonces, por eso aquí tenemos la reflexión de esta trayectoria a través del eje, aquí, y la de esta, que sería la de la inductancia, aquí arriba. Bien. Entonces quedémonos un momento con las transformaciones que tenemos aquí arriba. Fíjense que hay dos que corresponden a las retículas que sí tenemos de la carta de Smith, que son las de impedancia. Las de admitancia, pues no las tenemos, pero podemos imaginar, sabemos que todas son circunferencias que pasan por este punto, ¿no? Precisamente por la propiedad de reflexión que tenemos allí. Bien, preguntas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si agregamos una resistencia en serie? Estamos aquí. ¿Se movería hacia acá? Sí, ¿no?
Si nosotros agregamos una resistencia en serie, la parte imaginaria permanece constante, es decir, me quedo en esta circunferencia de J1, pero me muevo a lo largo de esta dirección donde aumenta el valor de R. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si agrego un ohm normalizado, entonces nos moveríamos de 0.5 a 1.5, que está como por aquí. O sea, un ohm no, en realidad una resistencia 1 de valor normalizado. Aquí. Bien. Entonces, pues, si uno quisiera, también podría hacer ese cálculo allí y tendríamos el similar y es agregar una resistencia en paralelo, donde tendríamos que movernos aquí y veríamos que una resistencia en paralelo, o lo que es lo mismo, una conductancia, nos movería nuevamente en esta dirección, ¿no? Es decir, estaremos aumentando la conductancia y haciendo la reflexión, pues obtendríamos algo que va... sí, aquí es un poco más difícil de visualizar porque está bastante cercana a esta flecha, ¿no? Pero bueno. Lo importante es que por ahora, pues nosotros no nos va a interesar en los ejercicios que vamos a hacer a continuación, agregar resistencias. La idea de estas transformaciones aquí es ver cómo podemos utilizar diferentes valores de componentes concentrados para básicamente alcanzar el centro de la carta de Smith. Y nosotros queremos alcanzar el centro porque recordemos que aquí este es gamma igual a 0. Eso quiere decir que si yo tengo una carga arbitraria y utilizo una combinación de elementos reactivos, puedo lograr que la impedancia de entrada vista por el generador sea la óptima, la máxima transferencia de potencia. Entonces esto es lo que vamos a hacer allí. Entonces veamos, vamos a ver primero, justificar a través de la carta pues unas redes de acople de impedancia que se usan. El objetivo es transformar una impedancia arbitraria, basta que tenga algo de disipativo, ¿no? Es claro que si la carga de entrada es puramente reactiva, pues no hay posibilidad de volverla real, porque pues no habría posibilidad de absorción de energía, ¿no? Entonces tenemos que tener un cierto grado de pérdida en la carga. Bien, vamos a buscar máxima transferencia de potencia. Esto significa que, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacerlo incluso a baja frecuencia, porque funciona lo que vamos a hacer a baja frecuencia, entonces la impedancia de referencia aquí, el ZC empleado, sería simplemente la resistencia del generador, de manera que cuando la impedancia de carga es igual a la resistencia del generador, pues tenemos máxima transferencia de potencia. Aquí estamos suponiendo que el generador tiene impedancia puramente real. Bueno, si no, pues uno tiene que lograr el acople complejo conjugado. Bueno, entonces esto es lo que ya mencioné, la carga perfectamente acoplada tiene gamma igual a 0. Y pues estas son las restricciones que vamos a plantear para estas primeras redes, que son las redes más sencillas que podemos implementar allí. Usar solo elementos concentrados L y C. Y esto, como les decía, es importante porque quiero que el acople no tenga pérdidas, es decir, porque no tiene sentido acoplar una carga de 10 ohms a un generador de 50 agregándole una resistencia de 40 ohms, porque ahí estaríamos botando una parte de la energía. Lo que nos interesa aquí es lograr la transferencia total de la energía a la carga sin pérdidas, y eso lo logramos usando solo elementos reactivos. La otra restricción que vamos a usar es usar el mínimo de componentes necesario, y una que uno debería considerar en la práctica, pero que no vamos a ver aquí, y es tener componentes prácticos de valores. Pues desafortunadamente los condensadores y las inductancias vienen en valores discretos, ustedes saben, tienen su lista allí, de manera que pues si salen números que no podemos conseguir en el mercado, pues la red de acople funciona solo en el papel, ¿no? Entonces, pues vamos a ver que en realidad este es un primer paso, y que pues con el uso de líneas de transmisión, como vamos a ver después, entonces sí podamos lograr hasta cierto punto valores arbitrarios de elementos reactivos. Entonces vamos a arrancar viendo cuál sería el procedimiento. Entonces aquí tenemos pues nuestra carta de impedancia, ¿sí? Y tenemos dos circunferencias que son notables, llamémoslas. Esta sería la circunferencia R igual a 1. La circunferencia R igual a 1 significa simplemente que nuestra carga ya tiene el valor de resistencia correcto, pero posiblemente tiene un valor de reactancia que no está acoplado, ¿no? Entonces, esa circunferencia, ¿sí?, llamémosla un caso inmediato, porque si nuestra impedancia está sobre esta circunferencia, es claro que me basta desplazarme en esta dirección para llegar al origen. Y eso lo logramos, ¿cómo?
con una capacitancia en serie, ¿verdad? Porque estás pasando de un valor de reactancia que puede ser algo como 1.8 J a 0. Es decir, estoy cancelando una reactancia inductiva que había allí. Lo mismo si estoy aquí abajo, es claro que con la adición de un elemento inductivo en serie, paso de un valor de inductancia que es menos, algo así como menos J 1.5 a 0. Entonces esta circunferencia corresponde a aquellos valores de impedancia que se pueden acoplar con un solo elemento en serie, que son inductancia o capacitancia dependiendo de donde estemos. ¿Sí? ¿Preguntas? Sí. Inductancia. Sí. No, en serie. En serie porque fíjese que en esta trayectoria R se mantiene constante, ¿no es cierto? Luego solo estamos cambiando la reactancia. Entonces hay que agregar en serie la inductancia. ¿Sí? Entonces estas son dos posibilidades. Hay que descartar de inmediato esta que podría sugerirlo, a uno se la podría sugerir la geometría aquí, uno podría decir, bueno, pues puedo hacer esto, ¿no es cierto? Dar la vuelta por aquí y volver, si uno quisiera. Pero en realidad eso pasa por acá, por infinito. En realidad usted nunca logra pasar de este punto. Simplemente agrega valores en este caso, inductancia cada vez más grandes, y lo que hace es acercarse y acercarse a un circuito abierto, pero pues no logra mucho, ¿no? Entonces, pues uno no sigue esa trayectoria allí. Bien, la otra circunferencia notable es esta, y es G igual a 1, porque fíjense que es precisamente la reflexión a través de este punto de la circunferencia R igual a 1, ¿no? Entonces corresponde a esa operación de tomar la carta y darle la vuelta a 180 grados. Es claro que esta circunferencia se nos ubicaría aquí, en este punto, ¿sí? Y pues ese corresponde al valor G igual a 1. Si nosotros tenemos ya la conductancia de la carga con el valor correcto, es claro que nos falta solo cambiar la susceptancia. Y si estamos aquí, por ejemplo, entonces deberíamos movernos en esta dirección. ¿Y eso corresponde a qué? Tenemos aquí dibujado, ¿no? ¿Esto qué era? Inductancia en paralelo, ¿sí? Capacitancia en paralelo, ¿no? Capacitancia en paralelo. Entonces este sería con una capacitancia en paralelo llegamos aquí, y aquí con una inductancia en paralelo llegamos arriba, ¿sí? Aquí, de pronto la manera sencilla de recordar qué nos lleva en qué dirección es, por ejemplo, cuando estamos en carta de impedancia, en este caso la inductancia siempre nos hace girar en sentido, como ustedes lo ven ahí, horario, ¿no? En sentido horario nos hace girar la inductancia, porque precisamente pasamos de reactancias negativas a reactancias positivas. En el caso de la carta de admitancia, el giro va en dirección contraria, es decir, en este caso va en sentido antihorario, ¿sí? Cuando tengamos pues la representación en términos de carta de admitancia, ¿sí? Entonces aquí recordemos que esto es inductancia en paralelo, esto sería inductancia en serie, capacitancia en serie, capacitancia en paralelo. Otro modo de verlo es que, lo más que no funciona siempre, pero las inductancias nos llevan hacia arriba, digamos. Fíjese que arriba tenemos, por un lado, tenemos las reactancias inductivas, que son positivas, y aquí tenemos las susceptancias inductivas, también están ahí, son negativas, ¿no? Entonces siempre arriba van a estar las inductancias, así que estén en serie o en paralelo, siempre están arriba. Bueno. Bien, entonces acabamos de encontrar esas dos circunferencias notables que se acoplan, impedancias sobre esas circunferencias se acoplan con una sola reactancia, ¿no? O con una sola susceptancia. Entonces la pregunta es, bueno, ya resolvimos la mitad final del problema, y es, si estoy acá, pues llego fácil al origen. Ahora la primera mitad del problema es cómo llego desde un punto arbitrario de la carta a una de esas circunferencias, ¿no? Entonces la respuesta la vemos pues realmente aquí, ¿sí? Si yo estoy en este punto Z, es claro que puedo dirigirme a cualquiera de las dos circunferencias. Puedo llegar con una capacitancia en paralelo a este punto y ya resuelvo con la opción que vimos hace un momento, o me puedo desplazar con una capacitancia en serie aquí para luego dirigirme al centro de la carta. Bien, entonces, por ejemplo, evaluemos una de esas opciones. Digamos que queremos pasar de aquí a acá. Entonces, ¿a qué correspondería esto?
Este primer elemento dijimos que era ¿qué? Capacitancia en serie, y esta es capacitancia en paralelo. Lo único que tenemos de aquí de la carta pues son los valores de esas, en este caso pues susceptancias y reactancias normalizadas, ¿no? Por ejemplo tenemos que CS tiene una reactancia X normalizada de menos 0.5, primero allí. Aquí, por ejemplo, pues no tenemos la retícula etiquetada, entonces no es fácil ver cuánto es el valor de susceptancia, pero sí podríamos verlo si hacemos la transformación, es decir, si yo me dirijo de este punto, hago la reflexión, sé que estoy más o menos aquí, ¿sí? Entonces recordemos que cuando nosotros hacemos la inversión, pues estamos automáticamente reetiquetando todo y ahora es admitancia lo que estamos leyendo. Entonces cuando estoy aquí, sí es fácil ver que la susceptancia en este caso es menos J1 y es precisamente lo que debo yo restar, es decir, nuestra capacitancia en paralelo tiene una susceptancia normalizada de ¿cuánto? Ya es menos 1, ¿no? Entonces yo que debería sumar 1, entonces tiene que ser 1. Y recordemos eso que la susceptancia del condensador es positiva y es omega C. ¿Listo? Bien, entonces sería un primer acople. Y es el que nos permitiría pasar de una impedancia, que sería Z normalizada, fíjense que la parte real es 0.5, la parte imaginaria es J, es decir que estamos pasando de esa impedancia 0,5 más J a impedancia unitaria con el uso de estos dos elementos, ¿sí? Entonces, de hecho, podemos probar con algunos números para ver si sí está funcionando. Entonces vamos a fijar unos valores de frecuencia y demás para hacer el cálculo. Bien, entonces encontramos una reactancia normalizada, dijimos de menos 0,5 era. ¿Sí? Y 1. Listo. Es decir, que tenemos nuestra carga aquí, donde esta sí va a ser en términos de una impedancia en unidades absolutas. Lo primero que conectamos es una capacitancia que estaba en serie. Bien. Es decir, que aquí en este punto yo estoy viendo una impedancia de entrada, o mejor una admitancia de entrada que tiene parte real unitaria. Y luego tenemos que agregar el elemento en paralelo para corregir la parte de susceptancia. Y entonces aquí tendríamos pues Z del generador si queremos, o Z característica. Entonces veamos algunos números. Entonces por ejemplo digamos que ZC es igual a 50 ohms, que es una opción típica. La mayoría de los sistemas de microondas vienen especificados para 50 ohms, generadores, receptores y demás. Entonces es un valor útil. En ese caso nuestra impedancia de carga sería Z normalizado por 50 ohms, es decir 25 ohms menos J 50 ohms. ¿Sí? Para calcular unos valores de capacitancia y ver qué números nos resultan allí, supongamos también una frecuencia de operación. Entonces tomemos, o así por ejemplo, una frecuencia que sea 2.45 GHz. Entonces calculemos los valores de esas capacitancias, ¿no? Entonces primero, la capacitancia o mejor la reactancia del capacitor en serie, se escribe como 1 sobre omega C serie, ¿es cierto? Esa es la reactancia de nuestro capacitor en serie. Tenemos que ese valor normalizado, es decir, dividido entre ZC, debe dar ¿cuánto? 0,5, 0,5, ¿no?
Bien, entonces obtenemos que CS es 0.5, o bueno, escribimos de una vez, esto sería 25 ohms, y por 2 por pi por sí, no, estoy escribiéndolo mal, perdón. Entonces vamos a poner aquí esto, vamos a hacerlo otra vez porque... Bien, entonces sería 1 sobre 0.5 por omega. Y ZC también aparece allí, entonces aparece ZC. ¿Listo? Entonces vamos a evaluar ese número. Entonces obtenemos 2.6 picofaradios. Que es un valor razonable, es decir, a esas frecuencias es posible, existen, bueno, no exactamente el valor 2.6, si mal no recuerdo, pero se tienen valores alrededor de algunos picos faradios, entonces es un valor razonable. Bien, hacemos lo mismo para nuestra capacitancia en paralelo, sino que aquí pensamos en términos de susceptancia. Entonces obtenemos que omega por C paralelo, que es la susceptancia de ese condensador, dividido entre la admitancia de la línea, porque aquí es normalizado respecto a la admitancia, entonces sería YC, esto nos tiene que dar ¿cuánto? No sabemos, 1, ¿no? 1. Entonces C paralelo, aquí nos da YC sobre omega, y YC sabemos que es 1 sobre 50 ohms, es decir, es el inverso de la impedancia característica, esa admitancia característica. Y esto nos da 1.3 picofaradios. Bien. ¿Preguntas? Bueno, vamos a validar este resultado y para ello vamos a emplear Cooks, que es un software que pues, es recomendado aquí para el cálculo de cantidades de circuitos de microondas. El enlace lo tienen ahí en la página web del curso. Vamos a hacer una simulación que, pues, por ahora vamos a hablar un poco de un tema que veremos después, pero lo vamos a ver con buena claridad el resultado de todos modos. Bien. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a ubicar nuestros componentes inicialmente. Vamos a ubicar nuestra carga. Es uno de estos dos. Será Equation Defined Device. Entonces fíjese que pues es raro y de hecho no va a suceder que un dispositivo o un elemento mantenga su impedancia fija en la frecuencia, ¿no? De hecho eso va a ser el resultado de combinaciones de inductancia y capacitancia. Sin embargo, pues para esta prueba vamos a hacer que ese sea el caso efectivamente y vamos a fijar la impedancia de este elemento en frecuencia. Entonces vamos a describirlo a partir de la matriz Z.
va a ser un elemento de un puerto simplemente y es el puerto que constituido por el par de terminales de esta impedancia. Veamos. Y el parámetro 1,1 es la impedancia, ¿no? Que nos daba 25 menos J por 50. Bien, entonces esta es nuestra impedancia. Bien, entonces, pues aquí la convención usual es que pues tiene un puerto, entonces tiene un terminal, ¿no? No nos dejemos confundir, de todos modos es una impedancia que pues en la práctica va a tener pues sus dos terminales y demás. Bien, entonces vamos ahora a buscar los elementos de acople, que son básicamente esas dos capacitancias. Vamos otra acá. Hacemos con control R, rotamos. Aquí vamos a poner tierra. Y vamos a alimentar nuestro circuito. Para esto, para el tipo de simulación que vamos a emplear, no nos sirven voltajes DC y nada de eso, sino que tenemos que emplear una fuente que se denomina Power Source, que tiene precisamente asociada una impedancia de salida. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí ya está definida como 50 ohms. Bien, igual la podemos cambiar, pero vamos a hacer pruebas primero con este valor. Bien, para tener los valores aquí fácil a la mano, vamos a escribirlos no directamente allí, sino vamos a crear una ecuación. Entonces, por ejemplo, podemos poner ZC, vamos a fijarlo a 50 ohms. ¿Sí? Vamos a crear una que se llama capacitancia en serie y dijimos que esa era 2.6 picos y debería funcionar, vamos a ponerlo así. La que está en paralelo nos dio 1.3. Y eso sería, entonces cambiamos aquí estos nombres. Por ejemplo, el valor de capacitancia, entonces este ya es capacitancia en serie. Y ese sería capacitancia en paralelo. Bien. Bien, entonces hasta ahí montamos el circuito. Lo que vamos a hacer ahora es definir qué tipo de simulación vamos a hacer, ¿no? Entonces resulta que la simulación que uno quiere hacer la especifica también a través de un bloque que uno arrastra y pone ahí. Entonces buscamos aquí el Simulations y vamos a hacer una simulación de parámetros S, donde los parámetros S pues los vamos a ver inmediatamente después de la carta de Smith. Por ahora nos interesa saber simplemente que el coeficiente de reflexión de un elemento de un puerto como este, pues se llama S11 también, se le llama S11 al coeficiente de reflexión, entonces es lo que vamos a simular acá. Vamos a ver también el efecto de la frecuencia de operación, porque por ejemplo nuestro diseño fue a esa frecuencia de 2.45 GHz, ¿sí? Sin embargo, pues uno espera que a otras frecuencias no funcione ese acople, ¿no? Entonces, pues vamos a ver. Buenas, ¿cómo están? Bien. Yo sé que es que no miro mucho hacia allá, pero perdón. ¿Preguntas o no? Bueno, estamos montando aquí el circuito para mostrar el acople, bueno. Entonces, aquí tenemos ya los capacitores. Lo que vimos es que nuestra impedancia se puede acoplar a través de una capacitancia en serie y una en paralelo. Y vamos a comprobar si ese acople funciona o no, si los cálculos son correctos. Bueno, entonces montamos aquí la simulación. Vamos a hacer desde cero, ¿sí? ¿Por qué no? La frecuencia mínima. En DC, pues básicamente esto no va a funcionar, ¿no?
se va a ver un circuito abierto porque pues tenemos una capacitancia en serie, entonces no hay nada que hacer. Y vamos a parar algo así como en 4 GHz. Y vamos a hacer, no sé, muchos puntos para que se vea bien la curva. Bien. Entonces, pues eso sería todo en realidad. Entonces uno para correrlo oprime F2, él le dice guarde, entonces este sería, y entonces efectivamente hay un error, ¿no? Esto pues pasa bastante, a ver. Entonces son estos números aquí. Entonces vamos a escribir 10 a la menos 12, así nomás. 10 a la menos 12. Y bueno, aquí dijimos que también íbamos a cambiar esto, ZC, para poderlo cambiar en un momento. Ah, sí, gracias. Bien, entonces veamos, F2, listo, ahora sí. Entonces vamos a ver dos gráficos. Vamos a ver la carta de Smith. Eso, en la carta de Smith nosotros vamos a ver una curva por ahí, pero sabemos que si esto está bien diseñado, a la frecuencia de operación debe pasar por el centro de la carta, ¿no? Entonces vamos a ver primero esa parte. Por ejemplo, esta variable ya surge por defecto de la simulación de parámetros S, y es S11, y es el coeficiente de reflexión que nosotros conocemos. En este caso, pues nos mide el nivel de desacople entre la carga, ya adaptada supuestamente, y el generador. Había que agregarlo, sí. Entonces, y entonces lo tenemos aquí, y no está haciendo lo esperado, definitivamente. Bueno, esto no debería estar molestando, pero... Dígame, ¿capacitancia está mal? Sí, sí, todo. Hasta los errores, que también son instructivos. Sí, aquí definitivamente no está funcionando. Debo ver si el valor de la impedancia lo definí bien. Z, puertos. Claro, el problema es el signo. Vea, más 50 estaba arriba, ¿no? La impedancia que acoplamos estaba arriba y la puse aquí en menos. Entonces más. Bueno. ¿Es claro eso? Arrancamos aquí arriba, pero puse impedancia, puse reactancia menos 50. Entonces, claro, ahí no funciona. Bien, entonces volvemos a simular otra vez F2 y obtenemos ahora sí qué pasa por acá, ¿sí? A una frecuencia. Entonces la carta de Smith nos permite ver, pues en modo interesante, cómo está variando la carga, ¿no? Lo que pasa es que de pronto hay una forma más clara de verla si uno quiere, por ejemplo, saber qué tan bien está acoplado y qué tanto ancho de banda tiene su acople, ¿no? Entonces una curva cartesiana nos ayuda aquí. Entonces vamos a poner la curva cartesiana. Primero vamos a graficarla en unidades lineales. Entonces aquí tendríamos nuestro acople de impedancia, ¿sí? Donde pues vemos que en 2.45 es 0 el coeficiente de reflexión, S11, está bien, ¿sí? Es decir que el diseño pues en principio funciona, ¿no? Sin embargo, visto así, pues no ayuda mucho, ¿no? Ustedes saben que los dB son una unidad muy útil, entonces vamos a graficar este coeficiente de reflexión en decibeles. Recordemos que el coeficiente de reflexión está dado es una relación de voltajes, entonces para calcular los decibeles usamos 20 logaritmo en base 10 del módulo de eso. ¿Listo? Entonces vamos a definir aquí una nueva variable. Vamos
Vamos a llamarla S11dB y se calcula como dB, que ya tiene la función de S11. Bien, aquí hay que simular nuevamente para que esté disponible la variable y entonces pues quitaríamos este y veríamos S1dB. Y entonces vemos algo ya un poco más ilustrativo. Tal vez restringamos un poco los límites. Por ejemplo, ir hasta menos 71 decibeles es demasiado, entonces 40 menos 40 ya es suficiente. Ir por arriba de 0 pues tampoco tiene sentido, es un coeficiente de reflexión, entonces nunca va a ser mayor que 1 para esta carga pasiva. Menos 40. Ah, es por el paso, entonces pongámosle aquí, no sé, 10. Ok. Bueno, entonces esto lo que nos dice es que a esa frecuencia de diseño 2.45, pues el coeficiente de reflexión se hace prácticamente nulo. Es decir, que el acople es muy bueno, pero uno puede calcular un ancho de banda para este acople. Por ejemplo, uno definiría una porción o un coeficiente de reflexión aceptable. ¿Cuál sería? Dependiendo de la aplicación, uno podría tomar, por ejemplo, menos 10 decibeles. Menos 10 decibeles quiere decir que de la potencia que usted le aplica a la carga, el 10% se le devuelve, ¿no? Eso quiere decir menos 10 decibeles y es un coeficiente de reflexión aceptable. Entonces, si esa fuera nuestra métrica aquí, pues quiere decir que estamos yendo más o menos entre 1.5 GHz y 3.5 GHz. En esa banda funcionaría este acople, ¿sí? Esto para decir que si el acople es de banda angosta o de banda moderada como este, en realidad basta la solución que hicimos acá y es con dos elementos. Sin embargo, si uno quiere un acople de banda mayor, pues tiene que usar normalmente un acople multielementos. Tiene que agrupar segmentos como los que pusimos aquí de elementos reactivos. Es decir, un mayor número de elementos se requeriría para hacer un acople de banda ancha. Sin embargo, pues este es suficiente, bastante. O sea, el ancho de banda es, en este caso de 1.5 a 3.5 es mayor que 2 a 1, ¿no? Entonces es bastante bueno. Bien, preguntas. Bueno, fíjese que aquí vemos lo que le mencionaba al comienzo. Aquí tendríamos DC. En DC esa carga se ve como una impedancia infinita precisamente por el capacitor y precisamente por eso arrancamos aquí, ¿sí? De allí en adelante, pues tenemos una trayectoria más o menos complicada. De pronto vamos a estar viendo luego a través de ejemplos cómo interpretar esas trayectorias. Por ahora no es el objetivo. Bien, veamos ahora entonces cómo de alguna manera sistematizar este procedimiento, ¿sí? Esta es la justificación, llamémosla cualitativa aquí sobre la carta, pero pues a uno al final le interesa es tener un método rápido de lograr el acople entre cualquier impedancia y pues la del generador que uno va a usar para excitar el sistema. Entonces aquí tenemos una distinción en 4 zonas. Resulta que esas 4 zonas admiten, llamémoslo, métodos diferentes de acople, ¿sí? Por ejemplo, nosotros ya vimos la zona de arriba. Vimos la zona de arriba y vimos uno de los acoples posibles, ¿no? Vimos el que arrancaba con capacitancia en serie y capacitancia en paralelo aquí. Sin embargo, uno podría haber hecho el inverso, arranca con capacitancia en paralelo y capacitancia en serie. Esos dos son posibles allí. Y no son los únicos, porque en realidad yo podría poner una capacitancia en paralelo un poco más grande para seguir por aquí y llegar hasta acá, ¿sí? Y luego subir por acá, ¿no es cierto? Entonces fíjense que ya encontramos 3 posibilidades de acople. Lo que pasa es que aquí esto ya sería una inductancia en serie, ¿no? Entonces sería capacitancia en paralelo e inductancia en serie. ¿Sí? ¿Sí?
Pues hombre, ahí básicamente uno tendría que evaluar el resultado final. De pronto algunas dan mejores valores de capacitancia que otros, o sea, mejores en el sentido más disponibles. ¿Sí? En microondas, por ejemplo, con las capacitancias se tiene el problema de que las capacitancias no pueden ser muy grandes. ¿Sí? Por ejemplo, usted compra una capacitancia de 2 picofaradios, eh, puede tener una frecuencia máxima de operación de, digamos, 4 gigahertz. Las de 10 picofaradios normalmente tienen una frecuencia mínima, máxima menor, perdón. Entonces, normalmente uno va a preferir valores pues pequeños, si es el caso. ¿Sí? Lo que pasa es que si resultan muy pequeños, pues no son prácticos. Entonces aquí pues es básicamente la disponibilidad lo que dicta ese comportamiento. Ahora bien, hay que decir, perdón, antes de seguir, que normalmente las trayectorias más largas, en este caso, van a dar lugar a un ancho de banda menor. Eso sí es un... Pero pues nuevamente eso habría que mirarlo en el caso particular. Podemos probar ahorita la otra alternativa para ver. Pregunta. ¿Quién le quiere responder? ¿Mm? No, se logra máxima transferencia de potencia, pero no a la carga, sino que parte de su potencia se va en esa resistencia que agregó allí, ¿no? Entonces por eso queremos solo usar elementos reactivos. ¿Más preguntas? Bueno, probemos por ejemplo esa alternativa adicional, pero al final quisiera primero que viéramos las posibilidades de acople. ¿Sí? Entonces acabamos de ver otra aquí. De igual manera, la que nosotros probamos que era capacitancia en serie y capacitancia en paralelo puede cambiarse en capacitancia en serie hasta abajo y luego inductancia en paralelo. ¿Sí? Entonces capacitancia en serie, inductancia en paralelo. Entonces, fíjense que si nosotros estamos en este punto o en general en esta zona aquí en naranja, puedo seguir cualquiera de esas 4 trayectorias para llegar al origen de la carta. ¿Sí? Entonces, claro que podemos hacer eso desde este punto aquí arriba. ¿Sí? Ahora, por simetría, es claro que yo, si estoy abajo, puedo hacer algo similar. Lo que pasa es que pues cambia el nombre de los componentes que estamos ubicando. Por ejemplo, aquí arrancaríamos primero con este elemento que dijimos es inductancia en paralelo. Fíjense que es esta misma, es decir, siempre que estemos girando en sentido antihorario en la carta de admitancia de esta, es inductancia en paralelo, y luego iría con esta que es inductancia en serie. O viceversa, ponemos inductancia en serie, inductancia en paralelo, o podemos hacer las trayectorias prolongadas por aquí y bajar por aquí luego con capacitancia en paralelo, ¿no? Entonces, este punto por simetría también permite 4 redes de acople diferentes y eso le da una lección allí. ¿Sí? Bien, los puntos internos a estas circunferencias son diferentes. Son diferentes porque básicamente, tratemos de verlo aquí. Imaginémonos un punto como este. ¿Sí? Fíjense que la característica es que aquí, ya sea agregando un elemento en serie o en paralelo, puedo llegar a una de esas circunferencias canónicas. Sin embargo, cuando estoy aquí adentro, o bueno, veamos primero en términos de impedancia, que es el que está etiquetado aquí adentro. Entonces, estar allí adentro significa básicamente que tenemos un valor de impedancia grande, ¿no? Dijimos, esto es este círculo está caracterizado por tener valor de resistencia mayor que 1. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí, realmente si uno agrega un elemento en serie, no sale nunca de la circunferencia. ¿Qué trayectoria escribiríamos allí, por ejemplo? Si yo agrego una inductancia, voy por esta circunferencia y me dirijo aquí al infinito. Entonces no me sirve. Y en la otra dirección tampoco salgo. Entonces fíjense que en esta zona de resistencia elevada, llamémosla, no es posible arrancar con elemento en serie, obligatoriamente debemos arrancar con elemento en paralelo. Entonces es una diferencia allí. ¿Cuántas opciones tenemos? Pues si estamos aquí, podríamos ir hacia allá, por ejemplo hacer esto, en una circunferencia hipotética que va y cruza por aquí, y sabemos que estamos agregando una inductancia en paralelo, ¿sí? Y luego bajamos aquí con capacitancia en serie, como lo vemos aquí. O podemos hacer
el viaje contrario aquí, bajar hasta acá, por la misma circunferencia, pues a ver que no aparezca, por acá, y luego ir aquí. Pero esas son las dos únicas opciones. Nuevamente aquí, seguir derecho, uno podría pensar que sigamos derecho, es decir, si vamos por acá, si sigo derecho me dirijo en realidad a este punto. Entonces no hay opción allí. Es decir que si estoy en esta zona, que es la zona de resistencias altas, debo arrancar con elemento en paralelo. Y tiene sentido, ¿no? Porque si agrego un elemento en serie, básicamente estoy aumentando la impedancia total. Y aquí, que es la situación dual, recordemos que esta es la zona G mayor que 1, conductancias grandes, entonces ahí debo arrancar pues ubicando un elemento en serie, precisamente para tratar de elevar ese valor. Bien, entonces aquí tenemos las posibilidades, donde tenemos las redes de acople para R mayor que 1, que es la zona amarilla, G mayor que 1, la verde. Aquí tenemos las zonas, llamémoslas de impedancia intermedia, que son inductivas, las que están en naranja, y aquí las impedancias medias capacitivas, que están en azul. Entonces esas son las cuatro, ¿sí? Y pues la idea de este diagrama es básicamente justificar esos métodos de acople, ¿no? Y saber cuál funciona en cada caso. Sin embargo, pues sería muy tedioso en cada caso pues hacerlo manualmente, ¿no? Entonces en realidad uno cuenta con estas fórmulas aquí que le permiten hallar esa red de acople para cada caso. Entonces tenemos para el caso G menor que 1, tenemos esta ecuación. G menor que 1 significa el exterior de la circunferencia verde, o sea, fuera de la verde, incluyendo el amarillo. Esto es G menor que 1. Entonces tenemos dos ecuaciones allí. Y luego tenemos otra que funciona para R menor que 1, es decir, afuera de esta. Afuera de la amarilla. Entonces resulta que cada una de esas ecuaciones en realidad nos da dos redes de acople. Es por eso que vamos a encontrar que las zonas aquí que están cruzadas por rojo y azul pues tienen 4 opciones de acople y las otras solo tienen 2 opciones. Entonces veamos aquí cómo funciona, pues básicamente tenemos estos signos que se deben usar en correspondencia. ¿Sí? Entonces, pues estos serían los valores allí. Fíjense que aquí abajo no aparece el signo, pero aparece B. Entonces está implícitamente incluido el signo allí abajo también. ¿Sí? Lo mismo acá. Entonces para el caso G menor que 1, arrancamos. G menor que 1, recordemos que significa. ¿Qué significa? Significa impedancia grande, ¿no? Porque la conductancia es menor que la de la característica, entonces significa, si queremos impedancia grande, y es por eso que arrancamos siempre conectando un elemento en paralelo, para disminuirlo de alguna manera. Ahora, para R menor que 1, significan impedancias pequeñas, entonces debo arrancar con un elemento en serie siempre, y lo vemos aquí. Bien, y pues esos elementos X y B pueden ser positivos o negativos, el signo nos determina si es capacitancia o inductancia. Bueno, este ejemplo, este ejercicio les queda para la casa, ya hicimos uno aquí. ¿Sí? La idea es que también evalúen el ancho de banda y vean cuál de las opciones les da un mejor ancho de banda y a partir de allí pues elegir mejor, ¿no? Por ahora, tal vez me gustaría que viéramos aquel acople que les mencioné hace un momento, es decir, probemos la alternativa y es seguir la trayectoria más larga para ver el efecto. Entonces corresponde exactamente a este punto. ¿Sí? Entonces, en vez de llegar hasta acá, me desplazo hasta punto simétrico, o sea, aquí. Allí lo que hemos hecho es pasar de reactancia 1 a menos J05. Dijimos que esto corresponde a una capacitancia en serie. Entonces, arrancamos con X. Ese X que estamos insertando allí es menos 1.5, ¿verdad? Primero. Y ahora nos desplazaríamos a lo largo de esta trayectoria. Entonces, ¿cuánto será lo que tenemos que agregar allí?
Entonces, lo primero es ver que estos dos puntos son simétricos, ¿no? Entonces yo realmente me voy a estar desplazando a través del mismo valor de susceptancia que antes, solo que ahora lo hago en dirección contraria. Entonces ya sabemos que esto equivale a ¿cuánto? ¿Cuánto nos dio? 1, ¿verdad? 1. Lo que pasa es que ahora, si ustedes ven aquí, ¿cómo se va a estar logrando ese valor? Antes era capacitancia en paralelo, ahora es inductancia en paralelo, ¿no? Entonces este B, que vamos a escribir aquí ya no es 1 sino menos 1, es decir, la susceptancia de una inductancia con valor unitario. ¿Sí? ¿Es claro o lo vemos? Veámoslo. Entonces, bueno, si es claro que desplazarse hasta acá se logra con una reactancia menos 1.5, ¿verdad? Porque pasamos de tener 1 a menos 0.5, entonces la diferencia, bueno, nos da 1.5. Bien, ahora la pregunta es cómo nos desplazamos de acá hasta acá. Entonces la manera más fácil es hacer la reflexión para ver directamente la escala. Entonces llevaríamos este punto allá, más o menos hasta aquí, y entonces lo que queremos es desplazarnos de este punto al origen. Entonces fíjense que nos estamos moviendo desde J1 hasta 0, es decir, estamos restando 1, y lo estamos restando de susceptancia porque al hacer la inversión, pues eso ya se lee en ejes de susceptancia aquí. ¿Sí? Entonces sería 1. Menos 1. ¿Listo? Vamos de 0, de 1 a 0. Bien, entonces, ¿esto qué significa? La capacitancia en este caso debe tener una reactancia que es el triple, ¿no? Entonces, la capacitancia, ¿qué pasa con la capacitancia? Ya tenemos un valor que era 2.6 picofaradios. Ahora una capacitancia que tenga el triple de reactancia, ¿cuánto debe valer? ¿Mm? 0.8, o sea, dividido por 3, ¿no? Si queremos que tenga el triple de reactancia, dividimos por 3. 0.8. La inductancia sí debemos calcularla, ¿no? Entonces, veamos. Por lo que la reactancia de una capacitancia es inversamente proporcional a la capacitancia, ¿no? Entonces, si la reactancia se multiplica por un factor, quiere decir que la capacitancia se reduce por ese factor. Ujú. Entonces, tenemos aquí x igual a menos, dijimos, 1.5 y b igual a menos 1. Entonces, calcularíamos capacitantes. De hecho, pues yo tengo aquí los valores, entonces vamos a escribir directamente la capacitancia en serie. Ah. Entonces efectivamente nos da, en este caso 0.87 picos. Y para la inductancia pues tenemos que hacer el cálculo que hemos visto antes. Entonces la susceptancia de una inductancia nos da menos 1 sobre omega L, y esto dividido entre la admitancia característica y sub c, y esto nos tiene que dar igual a menos 1, ¿cierto? Es el valor que estamos encontrando aquí. Bien, esto sería inductancia en paralelo, perdón. Entonces aquí obtendríamos que la inductancia en paralelo nos da 1 sobre YC por omega.
Entonces este sería el valor de inductancia en paralelo. Y eso nos da 3.2 nanohenrios. Bueno. Bien. Entonces sería nuestra nueva red de acople. Vamos a probar entonces, vamos a probar aquí cómo funciona. Y vamos a compararlos. Entonces la manera más fácil es básicamente replicar el circuito, pues para mantener este resultado allí. De pronto agregaremos LP2, escribámoslo, 3.2 nanohenrios. Y pongamos capacitancia en serie 2, 0.87 picofaradios. Bueno, entonces tomemos esto aquí, peguémoslo por allá. Entonces ustedes ven, por ejemplo, que este puerto ya tiene otro número, P2, ¿no? Entonces pues eso va a marcar ahí correspondientemente el cambio del índice. Esto entonces se llama CS2 y agregaremos nuestra inductancia. LP. Bueno, entonces, como lo hicimos antes, pues definiríamos también el parámetro que queremos graficar. El de antes se llamaba S1dB. Ahora, pues, como este es el puerto y queremos ver la reflexión en este puerto, ese parámetro se llama S22. Entonces vamos a definirlo allá. Bueno, entonces corrió, agregaremos ahora aquí ese nuevo parámetro. Sí. Pongámosle rojo. Y entonces vemos pues lo que esperábamos, y es que al usar trayectorias más largas en general vamos a obtener un ancho de banda menor, ¿no? Y fíjense que en algunos casos las trayectorias más largas también implican componentes más grandes. No siempre es el caso, ¿no? En realidad, por ejemplo, ustedes saben que una reactancia capacitiva más grande en realidad es un capacitor más pequeño. Entonces, pues, lo que sí es cierto es que una mayor trayectoria en la carta de Smith, cuando nosotros estamos haciendo el acople, se manifiesta en un menor ancho de banda. Y eso sucede porque cuando nosotros vemos la trayectoria de nuestro acople aquí, esta es la trayectoria de nuestro acople vista a la frecuencia de diseño, ¿no? Entonces lo que va a suceder, lo que vamos a ver nosotros a otras frecuencias es que este punto se va a mover de allí y se va a mover básicamente como parte de esta curva. Entonces resulta que curvas más largas tienen movimientos más fuertes a su extremo, si quisiéramos verlo de esa manera. Entonces esta curva, al tener esta trayectoria más larga, entonces hace que el punto se mueva mucho más rápido alrededor de la frecuencia. Entonces normalmente el acople óptimo va a ser la mínima trayectoria sobre la carta de Smith, pero como les digo, a veces pues uno puede elegir componentes de valores más prácticos, ¿no? De todos modos, este acople no es terrible, es decir, vamos aproximadamente de 2 GHz hasta poco más de 3. Entonces de todos modos es bueno. Bien, entonces esta tarea, para que la hagan y practiquen un poco lo que hemos visto, ¿sí? Sí.
Pues lo que pasa es que es más difícil de ver, pero podemos verlo. Porque es que lo que va a suceder es que hay un movimiento más rápido aquí en frecuencia, pero no es claro verlo. Veámoslo, sí, de todos modos es menos visible allí la variación en frecuencia. Entonces ese 2,2. ¿Sí? Entonces es otra forma de todos modos, empezando porque pues, se termina con inductancia en paralelo, ¿no? Entonces la variación ya tiene otro giro diferente. Pero fíjese, aquí realmente no es comparable la respuesta en frecuencia, no se puede ver allí. Bueno, vamos a tomarnos entonces unos minutos. Bien, entonces digamos aquí, viendo pues cómo hacer acoples de impedancias, ¿no? Que es no sé, le interesa ahorita en el uso de la carta de Smith. Hay otra alternativa, como les mencionaba, pues en ocasiones los valores de reactancias que surgen allí no son prácticos, no corresponden a elementos que se puedan hacer o que a veces es difícil hacer, especialmente las inductancias, pues básicamente uno las construye, pues también se pueden comprar en realidad, pero pues de pronto hay mayor posibilidad de fabricar uno de sus propios elementos, ¿no? Entonces una alternativa muy útil es la de usar únicamente líneas de transmisión. Sí. Entonces vamos a usar líneas de transmisión, gracias. Eh, y la idea es que las líneas de transmisión pues uno se las construye básicamente como quiera. Vamos a ver luego que la línea de microcinta, que es una de las más usadas, es la más usada hoy en día definitivamente, pues permite gran flexibilidad en cuanto a longitud de línea, ancho de línea, impedancia característica, y eso a su vez nos permite sintetizar pues cualquier elemento reactivo dentro de ciertos límites, ¿sí? Entonces vamos a ver cuál es el efecto de usar solo líneas de transmisión, ¿sí? No vamos a ver el caso general, sino que vamos a analizar el caso en el que las líneas de transmisión consisten en un plano de tierra que es común a todo el sistema y pues la línea de señal, llamémosla, que es la que transporta pues nuestras ondas de voltaje y de corriente, ¿sí? En ese caso, fíjense que uno no puede decir que tiene la línea de transmisión o que tiene los dos conductores de la línea de transmisión a disposición para conectar los flotantes en cualquier punto del circuito, sino que solo uno de ellos está disponible, el otro siempre se sabe que está a tierra, ¿no? Entonces eso nos impediría hacer algo que uno podría imaginarse al comienzo y que voy a describir aquí. Básicamente, si nosotros pensamos en un acople del mismo tipo, calculado de la misma manera, pero en este caso tratando de emular esos elementos reactivos con línea de transmisión, pues efectivamente podría hacerlo, pero veamos qué implica esto. Entonces, si nosotros tenemos nuestra carga de valor ZC, perdón, aquí ZL, dijimos que el primer acople planteado, por ejemplo, el primer acople planteado consistía en una capacitancia en serie, ¿no? Entonces nosotros vimos ya hace unas clases que una capacitancia puede ser simulada a partir de una línea, ya sea en circuito abierto o en cortocircuito. La manera más fácil o la línea más corta en este caso es la terminada en circuito abierto porque tenemos de inmediato una capacitancia, ¿no? Si arrancáramos con una línea terminada en cortocircuito tendríamos que movernos más de lambda cuartos hacia atrás para poder obtener una capacitancia. Entonces, entre estos dos terminales básicamente nosotros querríamos algo que se comporte como una capacitancia, entonces lo podríamos hacer simplemente conectando una línea terminada en circuito abierto. Es decir, esta sería una forma de lograr el acople de arriba. Y si la línea de transmisión que uno tiene a la mano lo permite, pues es una manera útil. Ustedes recordarán que en este caso la reactancia se calculaba ¿cómo nos daba la reactancia? ¿Cuánto era? Recuerdan que era, bueno, ustedes se acuerdan, vean la ecuación, la línea termina en circuito abierto, que no es nada más sino la impedancia. Ahí nos dio una impedancia imaginaria, pues ese número también es la reactancia, ¿no? Bueno, a ver.
¿Perdón? Entonces Z de característica, cotangente de beta L y negativo, ¿no? Entonces una reactancia negativa, precisamente diciéndonos que es una capacitancia. Entonces sería cuestión de ajustar este valor para que a la frecuencia de diseño pues tenga ese valor de reactancia capacitiva que uno busca. Bien, después de esto, entonces tendría uno, buscaría el valor de inductancia, ¿no? Entonces nuevamente uno conectaría ahí su línea, lo que pasa es que en este caso la línea más corta pues sería la línea que termina en cortocircuito, esa es la que nos da la inductancia con una longitud menor. Entonces la tendríamos aquí. Entonces bueno, vámonos así. Entonces, ¿cómo es el valor de esa reactancia allí? Entonces, Z0 tangente escaso de beta L. Entonces, aquí tendríamos X igual a ZC tangente. Entonces, ese es el valor de reactancia. Y, pues eso nos permitiría ya tener la red de acople. Lo bueno es que, pues uno ajustando la longitud de la línea y también incluso su impedancia característica, si es que puede hacerlo. A veces no se puede hacer, simplemente uno tiene una línea coaxial, entonces lo que hace es cortarla donde debe ser para lograr esa reactancia de entrada, ¿no? Uno podría cortarla y en este caso terminarla en cortocircuito o dejarla en circuito abierto. De manera que esto aquí sí nos va a dar el resultado que buscamos. Aquí tendríamos que la impedancia de entrada es igual a, en el caso de diseño que tenemos allá, de 50 ohms, ¿no es cierto? Entonces esta es una posibilidad. Sin embargo, fíjense que eso requiere que los dos terminales de las líneas sean flotantes, que las líneas tengan sus dos terminales a disposición, porque la Tierra es este punto, ¿sí? Si este no fuera el caso, es decir, si las líneas tuvieran siempre un terminal común, pues este diseño no se puede hacer allí, simplemente porque ya tenemos Tierra aquí, ¿sí? De manera que uno de estos dos terminales también sería Tierra, entonces no habría modo de hacerlo. Entonces el método que vamos a ver allí es un método que funciona incluso si tenemos solo uno de los terminales de la línea a disposición. En ese caso, pues básicamente lo que no podemos hacer nosotros es esto. Esto no se puede hacer porque esto requiere tener los dos terminales de la línea. Fíjense que siempre va a ser posible, esto sí es posible, tener la línea conectada, digamos, en paralelo. Uno de sus dos terminales conductores está a tierra y el otro está al punto del circuito que queremos conectar, ¿sí? Sin embargo, eso no significa que esta es la única manera de hacerlo, ¿sí? Otra posibilidad es conectar la línea en serie, ¿sí? Nosotros tendríamos nuestra impedancia aquí. Podríamos arrancar, por ejemplo, conectando nuestra línea en serie. Y esto, pues, perdón, indicando que el otro conductor está a tierra. Y esta es otra posible también conexión. Esta es una línea en serie. Esta sería una línea de transmisión en paralelo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esto y esto? Hay una diferencia clave, ¿no? Y es que desde el punto de vista de estos dos terminales, esto es una reactancia. Simplemente estamos conectando una reactancia efectivamente allí. Mientras que lo que estamos haciendo aquí es tomar ZL y aplicarle la función de transformación de impedancia de la línea, ¿no? Entonces ahí vamos a ver, pues precisamente esa trayectoria en la carta de Smith que vimos que hacía esa impedancia cuando nos movíamos a lo largo de la línea. Entonces, estos son las dos, llamémoslo los dos grados de libertad que tenemos para hacer un acople basado en líneas de transmisión. Preguntas. Esta de aquí, esto es cuando, llamémosla, es para líneas que tienen tierra común. Si la línea tiene tierra común, quiere decir que cualquier línea de transmisión del sistema siempre tiene uno de sus terminales a tierra, ¿sí? Si ese fuera el caso, entonces ya tenemos que este terminal está a tierra, ¿no? Y uno de estos dos tendría que estar a tierra también. Entonces no podríamos hacer esta conexión que requiere que esos dos terminales estén ahí flotantes en el circuito.
Bueno, bien, entonces tratemos de recordar un poco el procedimiento de acople que seguimos para las cargas concentradas. En ese caso dijimos podemos ir a la circunferencia de conductancia unitaria, usted la tiene a este lado, o la de resistencia unitaria, y una vez allí podríamos agregar el elemento en serie o en paralelo que quisiéramos. Aquí no tenemos esa posibilidad o no tenemos esas dos posibilidades. Por ejemplo, nosotros no podemos agregar, lo que acabamos de ver aquí es que no podemos agregar reactancias en serie, ¿sí? Entonces, eso excluye esas soluciones que se basaban en llegar a R igual a 1. Ya no me sirve llegar a R igual a 1, porque si llego a R igual a 1, no puedo agregar un elemento en serie que sería el que me lleva al centro de la carta, ¿no? Entonces, cuando vamos a hacer acople con línea de transmisión, la única posibilidad realmente es llegar a la circunferencia G igual a 1. Una vez allí, pues conectamos la línea de transmisión que emule esa susceptancia que nos permite llegar al centro de la carta, ¿no? Considerando eso, pues los acoples de línea de transmisión siempre se van a hacer en la carta de admitancia realmente. Siempre va a llegar uno a el círculo de conductancia unitaria y de allí al origen de la carta. Entonces aquí tenemos un ejemplo y es básicamente, procede de la siguiente manera. Uno inicialmente ubica, pues vamos a suponer que se tiene solo esta carta, ¿sí? Entonces uno primero ubica la impedancia aquí, ¿sí? Entonces está ubicada, pues la línea está un poco corrida, pero bueno, la idea es que pasa por estos dos puntos. Entonces tenemos nuestra impedancia ubicada, ¿sí? Hacemos la reflexión. Ahora, no hay necesidad de hacer esta reflexión, es decir, uno hoy en día pues tiene el valor de impedancia en la calculadora, lo invierte e inmediatamente lo ubica sobre la carta. Sería otra posibilidad, ¿no? Entonces, nosotros ubicamos la impedancia, reflejamos, ya estamos en la carta de admitancia. Recordemos entonces que en la primera diapositiva vimos que cuando nosotros desplazábamos hacia atrás, es decir, cuando conectábamos una línea de transmisión de longitud variable, lo que sucedía era un giro alrededor del centro de la carta. Entonces, en nuestra carta de impedancia allí, de admitancia, vamos a tener algo similar y es esa línea de transmisión en serie me va a desplazar en sentido horario, ¿sí? Este sería el efecto de una línea de transmisión. Entonces tenemos aquí Z, tenemos aquí una línea de transmisión. Esta longitud determina el ángulo de giro, ¿sí? Fíjense que como estamos considerando que el giro es respecto al centro de la carta, sí es importante que esta ZC sea la Z de normalización que estamos usando para la carta. Solo en ese caso funciona, que esta trayectoria es un círculo centrado aquí. Entonces fíjense que estamos hablando primero de la impedancia de referencia de la carta, es aquella por la que dividimos Z antes de dibujar aquí, y otra es la impedancia de la línea, pero en este caso pues los métodos que vamos a ver funcionan para cuando esas impedancias son iguales. Bien. Entonces, nos desplazaríamos hasta que lleguemos a la circunferencia G unitaria, ¿sí? Y el resto sí lo resolvemos con una línea en paralelo que nos va a emular ese valor de susceptancia que necesitamos allí, ¿sí? Preguntas. Entonces, fíjense que el acople va a ser siempre línea en serie, línea en paralelo. Siempre va a ser así, para este método que estamos viendo. Fíjense que no tendría mucho sentido decir línea en paralelo y luego línea en serie, porque línea en serie nunca nos va a llevar al centro a menos que ya estemos allí. Si ya estamos allí, una línea en serie nos deja ahí mismo, ¿no? O sea, haríamos una circunferencia de radio cero. Pero si estamos en otro punto, una línea en serie nunca nos va a acercar al centro, simplemente nos va a hacer dar vueltas alrededor del centro. Entonces por eso es que es necesario siempre terminar con línea en paralelo. Entonces esta línea en paralelo, que puede ser en cortocircuito o en circuito abierto, nos va a permitir llegar de aquí a este punto, que sería un posible acople, u otro acople que sería seguir derecho, es decir, dibujar una línea de transmisión en serie más larga, y aquí poner otro tipo de línea de transmisión, ¿sí? Una de estas sería inductiva, la otra sería capacitiva. Entonces básicamente tenemos dos opciones aquí, ¿sí? De todos modos nosotros ya sabemos de la explicación cualitativa antes y del resultado numérico que siempre el acople de mayor ancho de banda es el que tiene las líneas más cortas, ¿no? Entonces lo mejor siempre va a ser detenerse aquí y luego pasar inmediatamente al centro.
Bueno, ¿preguntas? Bien, entonces aquí estamos básicamente resumiendo lo que hemos dicho, ¿no? Entonces, importante, la configuración es siempre serie paralelo. Y pues vamos a ver ahora un ejemplo ya de cálculo de esa red de acople. Bueno, veamos antes de ver el ejemplo todavía método gráfico para calcular la longitud del elemento en paralelo. La longitud del elemento en serie en realidad es fácil de determinar de este ángulo. Ustedes miden este ángulo. Recordemos que el ángulo de giro es 2 beta L, ¿no es cierto? Lo vemos en la primera carta, es decir, en el primer gráfico. Ese ángulo de giro es 2 beta L, entonces ahí ya tenemos de hecho la longitud de la línea de transmisión. Lo único es que está expresada en longitudes de onda, ¿no es cierto? Es decir, esto es igual a 2 pi sobre lambda por L. Entonces nosotros tendríamos simplemente que calcular pues cuánto es la longitud de onda. Por ejemplo, la longitud de onda para una línea coaxial sabemos que es la longitud de onda en el dieléctrico. Si es un coaxial de aire, pues es la longitud de onda en espacio libre. Y para otras, pues vamos a ver luego cómo se calcula esa longitud de onda, ¿no? Lo importante es que ya se tiene este cierto pues, parámetro, que sería la longitud. Entonces la longitud se calcula simplemente como lambda por teta respecto a 2pi. Simplemente el ángulo de giro allí nos dice, bueno, aquí me falta un 2. Entonces sería 4pi. ¿Sí? Entonces esa primera línea pues la calculamos su longitud a partir de este punto. ZC ya está fijado, recordemos que es el ZC de la carta. Ahora, ¿qué sucede con el elemento en paralelo? Para el elemento en paralelo vamos a usar este método gráfico aquí solamente para tener un poco la idea de cómo se calcularía, ¿no? Entonces, una vez lleguemos aquí, fíjense que hemos resuelto el primero de los problemas y ya hemos hecho que G sea igual a 1, entonces lo único que falta corregir ahí es B. De manera que el procedimiento propuesto es, olvídese de G, ya sabe que lo tiene, preocúpese ahora por cancelar la parte de susceptancia. Entonces, 1 se mueve en esta dirección, recordemos que esto es G igual a 0, y en este caso B igual a 2, ¿sí? Es decir, esta es la susceptancia que queremos cancelar, ¿sí? Ya nos olvidamos de G. Queremos cancelarla, es lo mismo que decir que quiero lograr una línea de transmisión que a su extremo tenga el negativo de esa, ¿no es cierto? Eso quiere decir que nos movemos en dirección contraria, hasta acá abajo. Entonces mi objetivo ahora es lograr una línea de transmisión que a su entrada tenga este valor de susceptancia. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo? ¿O no? ¿No? ¿Y hasta aquí? Entonces hagamos preguntas, volvamos aquí. ¿Esto por qué no es claro? Estamos aquí. Lo que logramos con nuestra línea de transmisión es obtener y igual a 1 más j2. ¿Sí? Entonces, claro que lo que nos hace falta allí es sumar una susceptancia de valor menos 2, ¿no es cierto? Entonces vamos a ubicarnos de inmediato en el punto menos 2, aquí nomás. Entonces vamos a buscar una línea que tenga esta susceptancia en la entrada. Esa línea sabemos que solo existen dos posibilidades de terminación, puede estar en circuito abierto o en cortocircuito. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo llegaría uno aquí partiendo de una línea terminada en cortocircuito o en circuito abierto? Pues veámoslo. Uno puede llegar, por ejemplo, desde este punto. Recordemos que es, como estamos en la carta de admitancia, ¿esto qué significa? Corto, admitancia infinita, un corto, ¿no? Entonces eso significa arrancar en corto. Entonces nosotros tendríamos nuestro cortocircuito. Lo que nos dice la teoría es que si nos movemos hacia acá, es decir, si hacemos esa línea cada vez más larga, entonces nos movemos en esta dirección, ¿no es cierto? Entonces fíjense que yo podría llegar aquí precisamente con una línea de transmisión terminada en corto y de esta longitud. Entonces ese sería el método para calcular la longitud de esa línea que va en paralelo. Entonces tendríamos ¿sí? Nuevamente uno calcularía aquí este ángulo
y es 2 beta L, y esto nos permitía calcular la longitud de esa línea. Entonces, si uno lo ve al revés, pues para saber, digamos, cuál sería la terminación óptima, pues uno se ubica aquí y dice, necesito encontrar una línea que terminada en lo que sea, no sé, y con cierta longitud, pues presente esta susceptancia en la entrada. Entonces uno dice, bueno, esta es la susceptancia en la entrada, ya no me voy a mover de la terminación de corto hacia lo que sería el punto de conexión de la línea. Es decir, si yo me muevo hacia allá, recordemos que hacemos giros en esta dirección. Ahora lo que quiero hacer es, sé que tengo una línea, sé que está terminada, sabemos que es -2 su susceptancia, -2J, el valor de admitancia. Ahora me quiero mover hacia allá. Entonces moverse hacia allá es girar en sentido contrario. ¿Y hasta dónde me voy a mover? Pues hasta que encuentre un cortocircuito o un circuito abierto, cualquiera de las dos. Entonces por eso es que aquí arrancamos y nos movemos y la primera terminación que encontramos es cortocircuito. ¿Sí? Si uno, como pasa a veces, no tiene la posibilidad de hacer un cortocircuito, es decir, a veces es más barato y más simple dejar la línea ahí abierta nomás, entonces uno sigue y llega hasta aquí, admitancia 0, que es impedancia infinita, circuito abierto. Entonces uno tiene esas dos opciones allí, es decir, generar ese elemento paralelo a través de una línea en corto o de una línea en circuito abierto. ¿Sí? Pero pues como les mencionaba, estos son más que todo métodos para justificar pues el procedimiento de cálculo del acople allí, ¿no? Pues los cálculos allí manuales y viendo los ejes seguramente están sujetos a un error de interpolación y demás, entonces vamos a ver a continuación fórmulas. Pero sí es importante ver en qué se basa esto y pues, por ejemplo, sabemos aquí que las líneas más largas nos van a dar menor ancho de banda, ¿no? Entonces eso también es un factor a tener en cuenta. ¿Preguntas? ¿Está claro? Bueno, vamos a ver una carta de Smith ya como la encuentra uno en versión impresa. Pues hoy en día se usa poco, pero de todos modos vale la pena verla para familiarizarse con las escalas y demás y después poderla interpretar mejor en los instrumentos, que es donde salen. Entonces aquí tenemos bien, entonces esta es una carta de Smith, llamémosla completa, en el sentido que incluye una retícula bastante etiquetada. Pues aquí tenemos el punto de impedancia infinita. Ahorita me voy a abrirla para poder dibujarla encima. Bien, entonces aquí tenemos el punto de impedancia infinita, ¿no? Y coeficiente de reflexión unitario. Aquí tenemos el centro de la carta, es decir, corresponde al punto de acople perfecto de impedancia, ¿sí? Tenemos aquí el cortocircuito por acá, pero entonces tenemos bastantes ayudas si uno quisiera hacer el cálculo manual, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos una retícula más fina para valores de reactancia o de susceptancia. De hecho, esta carta, si ustedes ven aquí, nos dice, por ejemplo, que esta retícula corresponde a reactancia inductiva, ¿sí? Jx sobre Z0, o susceptancia capacitiva, ¿sí? Es decir, uno puede usar directamente esta carta como admitancia. ¿Por qué en este caso está la capacitancia arriba? Porque no hemos hecho la rotación, ¿no? Entonces, en ese caso sí, efectivamente, aquí arriba pueden estar las inductancias si estamos en Z o las capacitancias si estamos en Y. Bueno. Bien. Hay otras escalas allí en el perímetro, entonces vamos de la más externa a la más interna. Entonces la primera se denomina guías de onda hacia el generador. ¿Y por qué hacia el generador? Porque precisamente nosotros vimos que si nos estamos desplazando desde la carga hacia atrás, el sentido de giro reconozca que era horario. Entonces aquí tenemos precisamente 0, ¿sí?
Claramente uno pues tiene que leer esto en términos incrementales. Realmente uno no puede decir que este es 0, sino que uno tendría que medir el punto inicial y el punto final y hacer la resta, ¿no? Pero aquí vemos que pues esto va aumentando 0.04, 0.05. Por ejemplo, si nosotros hacemos media revolución, ¿cuántas longitudes de onda recorremos? ¿Cómo? O sea, hacemos una revolución completa, ¿cuántas longitudes de onda recorremos? Media, ¿no es cierto? Entonces, si recorremos solo, recordemos que la línea de transmisión de media longitud de onda es transparente, es volver al mismo punto, ¿no? Entonces, hacer medio giro es 0.25. Entonces, ese es el número que debemos ver aquí en la escala más externa, en el extremo derecho. Efectivamente es 0.25, ¿no? Entonces, uno usaría, en el caso, por ejemplo, de nuestros acoples de línea que vimos hace un momento, uno tomaría el punto inicial, el punto final, aquí, traza esas rectas, y mide la diferencia. Entonces aquí tenemos algo así como 0.184 y le restamos 0.048, ¿sí? Y esa va a ser la longitud de la línea y la da directamente en longitudes de onda. Bien, será la longitud de la línea que nos lleva de acá a acá. Bien, ¿es claro allí eso? Bien, en la siguiente escala tenemos, pues, como uno esperaría, longitudes de onda hacia la carga, y es precisamente el movimiento que hicimos hace un momento. Nosotros nos movimos del punto de conexión de la línea hacia la terminación, que en este caso era cortocircuito o circuito abierto. Entonces, por eso va en dirección contraria y arranca en 0, va aumentando en esta dirección, pero igualmente tiene 0.25 al otro lado. Lo que pasa es que aumenta en este caso en sentido antihorario. Bien, entonces sería la siguiente escala. Ahora tenemos otra escala que se denomina ángulo del coeficiente de reflexión en grados. Y eso es nada más y nada menos que un transportador allí en grados. Porque recordemos que el ángulo del coeficiente de reflexión, si el coeficiente de reflexión es este punto, es claro que su ángulo es este. Entonces aquí vamos a ver la etiqueta en grados de ese ángulo, empezando con el 0 aquí, 20, 30, 40, 50, 60, como uno esperaría, aquí tenemos 90 grados, aquí tenemos 180 más o menos, y pues esa es la escala donde uno mide el ángulo de ese coeficiente. Bien, la siguiente escala se denomina el ángulo del coeficiente de transmisión. Ángulo del coeficiente de transmisión. Y ustedes van a ver ahí que él tiene una escala un poco rara, digámoslo. Arrancan 10, 15, 20, aquí es 45, 50. Fíjense cómo las líneas de ese transportador pues no convergen aquí en este punto. En realidad esas líneas convergen todas en el punto -1, es decir, aquí. Entonces, veámoslo. Aquí, por ejemplo. Fíjense cómo estas líneas todas convergen en ese punto. Si yo dibujo aquí, está justamente en la dirección correcta, ¿no es cierto? ¿Sí lo logran ver? Aquí. Entonces, recuerden el coeficiente de transmisión, que lo calculamos de hecho para el caso de la onda plana. ¿Cómo se calculaba el coeficiente de transmisión? Si nosotros sabemos que se refleja gamma, entonces ¿cuánto se transmite? 1 más gamma, ¿no? Porque si a la izquierda de la interfaz tenemos la onda incidente y la reflejada y su suma da 1 más gamma, por continuidad del voltaje al otro lado tenemos que tener exactamente ese valor. Entonces 1 más gamma también es el coeficiente de transmisión. Es por eso que aquí está ilustrado el coeficiente de transmisión y se escribe, o mejor se mide aquí como 1 más gamma, significando que pues queremos ver el ángulo de este punto. 1 más gamma, el vector 1 más gamma. Entonces, ¿cómo se escribe el vector 1 más gamma? Digamos que este es gamma. Y si hago 1 más gamma, pues es hacer esto. Esto es 1, ¿no es cierto? Entonces, entonces,
si las cosas, esto es 1 más gamma, que es igual al coeficiente de transmisión. ¿Sí? Por eso es que este ángulo es el coeficiente de transmisión. Y este es el ángulo del coeficiente de reflexión. ¿Sí? Entonces, entre otras cosas, vemos allí, por ejemplo, que el ángulo de transmisión solo puede tomar valores entre menos 90 y 90 grados. No puede ser mayor que 90 grados, ni menor que menos 90, ¿no? Porque el caso extremo, si ustedes lo ven aquí, de hecho aquí da 90. Y es precisamente cuando gamma está muy cerca en esta zona. ¿Sí? Entonces sería la otra escala angular. Bien, hay otras escalas aquí que son denominadas las escalas radiales, que pues requieren uno tener un compás allí. Por ejemplo, uno podría tomar su compás y ubicar las dos puntas en estos puntos y luego desplazarse aquí a la escala, y entonces podríamos ver, por ejemplo, el coeficiente de reflexión, ¿sí? Entonces uno viene aquí con su compás y lo ubica aquí en el centro y más o menos por aquí, y entonces nos da 0.7 por decir algo. Pero fíjense que esto es ni más ni menos que pues el radio, la distancia al centro de la carta, que sería esta, y corresponde 1 precisamente para puntos sobre la circunferencia gamma igual a 1, módulo de gamma igual a 1. Entonces tenemos el coeficiente de reflexión, ¿sí? Tenemos, fíjense aquí, el coeficiente de transmisión. Para el coeficiente de transmisión, pues uno nuevamente abre el compás entre estos dos puntos y baja. Y por ejemplo, encuentra uno cosas como que el coeficiente de transmisión sí puede ser mayor que 1. ¿Será que eso tiene sentido o no? Coeficiente de transmisión mayor que 1. La onda que pasa puede ser mayor que la que incide. Fíjense que no existe la ley de conservación del voltaje, ¿no? Sino que existe la ley de conservación de la energía. Entonces, en realidad, uno sí puede tener amplitudes mayores en la línea sucesiva, pero la condición es que pues también debe ser su impedancia mayor, de manera que no transporte más potencia de la que ingresó. De manera que pues sí puede ser mayor que 1 el coeficiente, ¿sí? Pero la potencia no va a ser mayor. Uno puede hacer el cálculo allí y determinar que no va a ser mayor esa potencia. Bien, aquí tenemos otras escalas. Tenemos aquí, por ejemplo, el coeficiente de transmisión en potencia. Entonces, si la relación de voltajes bueno, sí, esto es en potencia, sí. Si nosotros tenemos la relación de voltajes, que es transmisión, la relación de potencias, ¿cómo se calculará? Esto sería, llamémoslo, B2 más sobre B1 más, es decir, lo que pasa al medio 2, la amplitud de la onda que pasa al medio 2 respecto a la amplitud de la onda incidente. ¿Cómo calculamos la relación de potencias? Se calcularía como módulo B2 más al cuadrado sobre Z2. Esta es la potencia transportada en el medio 2, y B1 al cuadrado sobre Z1. ¿Sí? Entonces uno, cuando hace ese cálculo aquí, pues básicamente puede hacerlo o puede remitirse a esta escala, donde uno tiene pues el coeficiente de transmisión en términos de potencia, y nuevamente se lee desde este punto en adelante. Ah, no, perdón, este se lee desde el centro. Este se lee desde el centro realmente. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué significa? Que si nosotros estamos en el centro de la carta, no hay reflexión, ¿verdad? Eso quiere decir que toda la potencia se transmite a la segunda línea, y es por eso que tenemos aquí un 1. Y cuando estamos en el extremo de la carta, es decir, justo sobre la periferia, la reflexión es total, el coeficiente es 1, de manera que el coeficiente de transmisión es 0. ¿Sí? Entonces sería para para el coeficiente de transmisión. Vamos aquí ahora
otras cantidades de interés. Por ejemplo, la pérdida de retorno, return loss. El return loss es una cantidad que pues vamos a introducir en este momento y se calcula de la siguiente manera. El return loss se define simplemente como menos 20 veces logaritmo en base 10 del módulo del coeficiente de reflexión. Entonces el coeficiente de reflexión expresado en decibeles y negativo, porque es que pues se le da el nombre de pérdida, ¿no? Entonces pérdida diría uno, ¿sí? Pregunta. Podríamos llamarlo atenuación, lo que pasa es que fíjese que ahí usted está comparando lo que se le refleja con lo que llega, ¿no? Entonces sería atenuación si la salida de su sistema fuera la onda reflejada, en ese caso sería. Pero lo que nos dice es efectivamente cuál es la relación entre onda incidente y onda reflejada, y este número siempre va a ser mayor o igual a 0 para cargas pasivas. Por eso es que se tiene el signo negativo aquí, ¿no? Pérdida. Por ejemplo, cuando uno dice una pérdida de 2, pues quiere decir básicamente que se está dividiendo por 2, ¿no es cierto? Igual en decibeles, uno dice una pérdida de 3 decibeles de 4. Bien. Entonces aquí tenemos ya esa escala calculada. Entonces tenemos, por ejemplo, que el extremo ya exterior de la carta, reflexión total, corresponde a una pérdida de retorno de 0 decibeles, significando que en realidad no se pierde nada, sino que todo se refleja, ¿sí? Y el centro de la carta, donde no hay reflexión, pues es un número que tiende a infinito, ¿sí? Significando que pues allí no hay onda reflejada realmente. Tiene uno que restarle infinitos decibeles a la incidente para obtener la reflejada, ¿sí? Entonces esta sería la pérdida de retorno. Bien, la próxima clase vamos a ver la relación de onda estacionaria, ¿sí? Vamos a mostrar, a justificar el valor, y pues ustedes van a, en su casa, darle una mirada a este ejercicio, van a seguirlo, pues está hecho allí para que vean con todo el procedimiento y el resultado, y está también la simulación ya, el cálculo en Cooks del resultado, bien, con pues métodos que ya hemos visto acá, ¿no? Entonces no habría nada nuevo allí. Bien, eso sería para la próxima. Recordemos que la próxima